amigas y amigos, les habla Vilma Petraz. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer, y hoy tenemos con nosotros a una mujer muy especial, una líder comunitario, directora de la página editorial del diario Las Américas y por otra parte una persona muy comprometida con los aspectos educativos, con la educación superior de este país. Ella pertenece a la junta directiva del fideicomiso del Miami-Dade College y por supuesto yo me siento muy comprometida en ese sentido porque soy profesora y de verdad valoro muchísimo toda la actividad que se haga para precisamente colaborar a que la educación superior de este país siga progresando, y sobre todo con uno de los el college más grande de los Estados Unidos. Bueno, Helen, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti por la invitación, Vilma. Sí, yo sé que eres una mujer sumamente ocupada y precisamente por eso, aprovechando este tiempo de calidad que vamos a tener juntas, yo quisiera que comenzáramos precisamente porque tú eres una persona muy informada, tanto de los temas de política doméstica como de política exterior de este país. Hoy por hoy estamos comenzando un nuevo gobierno, estamos en los primeros días de los primeros 100 días y el gobierno tiene unos desafíos sumamente importantes. Y yo quisiera que conversáramos un poco de esto porque ha habido ciertamente críticas, parece que el espíritu bipartidista no ha podido construirse como el presidente aspiraba. Hay toda una crítica, hay aprensiones, tanto en el mundo político como en el mundo, digamos, financiero, con respecto al paquete que está promoviendo el presidente activamente en todo el país. Entonces quisiera un poco tener tu lectura de esto. Encantada. Mira, te voy a decir que en cuanto, primero agradecidísima de poder compartir contigo y con todos tus televidentes que miran este programa, que es tan importante esta labor que hacen para la comunidad aquí en WLRN. Gracias. Pero en cuanto a lo que es la política, hay ciertas cosas. Yo creo que parte de la crisis inmensa de grande es que el país enfrenta algo más que una crisis económica fiscal. Aquí lo que estamos viendo es que hay una crisis de ética que va más allá y mucho más profundo de lo que dicta los números económicos, que son pésimos, dicho sea de paso. ¿Tú dirías que es una crisis de confianza? Hay una crisis de confianza porque personas en que confiabas en el mundo financiero, la banca en particular, te defraudaron. O sea, estaban haciendo cosas a sabiendas de alto riesgo indebidamente, poniendo en riesgo los ahorros tuyos y míos y de nuestros hijos y nietos por décadas. Por aparte de eso, también estamos viendo que hay una crisis en el sistema político también. Yo creo que este sistema que tenemos, que claramente tiene tantos políticos que son buenos, no te voy a decir que todos son malos, pero esa tendencia de querer hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa con tal de salir reelegido perjudica. Y yo creo que una de las cosas que estamos viendo es que en este afán de querer ser bipartidista, que yo creo que es oportuno, los sistemas parlamentarios tienen que hacer coaliciones. Yo creo que en Estados Unidos no estamos acostumbrados a hacer coaliciones de esa manera, aunque a nivel local sí lo tienes que hacer, porque digamos en la ciudad de Miami, como en Hialeah, para poder sacar los votos necesarios para aprobar algo necesitas hacer coaliciones. A nivel nacional no lo hemos tenido, pero para ser bipartidista, ambos lados tienen que ir hacia el centro. Entonces, ¿Tú crees que eso se está haciendo? Si el presidente Obama quiere ir hacia el centro, su plan de estímulo económico no lo demuestra. No lo está revelando, exacto. Y entonces, si los demócratas quieren que eso sea así con los republicanos tienen que venirse hacia el centro también. Pero la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, no invitó a los republicanos a que formaran parte a esa conferencia, aunque en el Senado yo creo que sí hubo, pero es que los senadores tienen mayor peso. Claro. En el Senado sí hubo mayor oportunidad de cambio. Yo diría que hubo hasta soberbia, ¿no? Decir, nosotros hicimos la legislación y además ganamos las elecciones de una manera muy poco, digamos, poco elegante, sí, poco por decir, o sea, sí. Es obvio que ganaron, sí, pero no es una declaración oportuna. Yo creo que eso es parte del reto que tiene el presidente Obama dentro de su propio partido, de poder tomar el toro por los cuernos, claro, de manera debidamente y poder controlar miembros de su partido, el senador
Christopher Dodd, por ejemplo, el viernes por la mañana dijo, es posible que la banca norteamericana sea nacionalizada. Bueno, y eso generó pánico, por Dios. Generó pánico, o sea, tú no claro. puedes decir todo lo que quieres decir, tienes que tener cuidado. Otra senadora demócrata el jueves, creo que la senadora Feinberg dijo que Pakistán estaba prestando sus bases aéreas para aviones militares americanos para hacer cosas pues en Afganistán, que era algo que se le había dicho a ella privadamente, claro, es una cuestión de, y le creó un problema militar para Pakistán. Claro. Y por otra parte, Vilma, los republicanos tienen que encontrar su alma de nuevo. ¿Qué representa ser republicano hoy en día? Sí. Y cuando eso se puede definir. De identidad, porque yo también siento, Helen, independientemente de que los demócratas hayan ganado las elecciones, yo creo que la crisis de identidad la tienen los dos partidos. Yo creo que mucho más el republicano que el demócrata. Porque tienen esa herencia de un gobierno sumamente criticado, con muy baja popularidad, yo diría que bastante, no quisiera calificarlo de esa manera, pero bueno, fue muy deficiente, digamos, su acción tanto doméstica como internacional fue muy deficiente. Entonces esa mancha inmensa del movimiento conservador en general yo creo que está a la defensiva, pero sin capacidad de defenderse, porque cuando uno dice estoy a la defensiva, soy por lo menos capaz de defenderme, pero no han puesto su juego en orden. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Y lo que pasa es que no saben qué camino tomar. Dentro del Partido Republicano, hay una discusión si es que ellos deberían de irse hacia más al centro ideológico o si deberían de regresar mucho más a la derecha. ¿Y por qué viene este dilema? Precisamente porque el presidente George W. Bush fue un republicano curioso en cuanto a la política internacional, ideológicamente muy del Partido Republicano, pero en cuanto a la política nacional fue muy anti-republicano en muchos sentidos. Aumentó el déficit de una manera descomunal. Cuando estábamos en dos guerras, Afganistán e Irán, bajó los impuestos, que eso en el orden fiscal va en contra de los principios republicanos. Creó la dependencia con el sistema de salud de una manera más allá de lo que los republicanos hubiesen querido. Y realmente el querer promover la reforma inmigratoria, que aunque yo lo apoyo, yo creo que es oportuno, es justo, es inteligente, tomando en cuenta que hay 15 millones de personas indocumentadas trabajando en este país, más o menos. Es absurdo no incorporarlo al sistema. Claro. Realmente creó muchos problemas dentro del partido, no supo barrer para adentro estos conceptos para poder atraer a sus propios miembros. Entonces lo que estás viendo ahora es un desajuste. Tenían miedo de criticar al presidente porque el presidente es el líder de tu partido. Tenían miedo de criticarlo, pero a la vez sufrieron, por no criticarlos también, una pérdida descomunal en las elecciones del 2006 y desde luego en las 2008. De que perdieron el control de las cámaras prácticamente, o sea, es una realidad. Pero sin embargo, bueno, mucha gente dice que el Partido Republicano, los neoconservadores no fueron propiamente representativos. Era como una especie de, no sé si llamarlo logia, pero no era propiamente representativo, más bien ellos, incluso cuando quieren invocar la calidad de liderazgo que ellos tuvieron, por ejemplo, mencionan a un Ronald Reagan, que yo diría que él era más que todo un libertario, porque él era bastante abierto desde el punto de vista social y más conservador desde el punto de vista económico, de manera que no cuadraba propiamente en lo que podríamos llamar un conservador. Y sin embargo fue un gran líder porque invocó y unificó y dio, además fue líder, yo diría, más allá de lo partidista, a pesar de que fue profundamente partidista, ¿no? Un gran comunicador. Sí, exacto, eso fue impresionante. No cabe la menor duda de que para ser un gran líder tienes que tener la habilidad de conquistar con la palabra. Y eso es algo que tenía Reagan, eso es algo que tú miras con el presidente Obama, también que les ayuda mucho. ¿Por qué está saliendo Obama ahora por todo el país para vender, por así decir, su plan de estímulo económico? Porque él tiene un don de la palabra y una manera hábil de arrastrar al público que los otros no tienen. Así como se habla, ciertamente, que el presidente George W. Bush ha sido uno de los presidentes
con menor aprobación en las y menores últimas destrezas comunicativas también. El Congreso menos sí, todavía. Así es. El Congreso tiene un 11% de la aprobación nacional. Inclusive ahora. Inclusive ahora, no ha cambiado. Porque, y regresamos a la crisis de confianza. Ahora, desde luego, los mismos congresistas vuelven a salir reelegidos en mayor cantidad, aunque estás viendo un cambio y también estás viendo a congresistas. En el 2008 habían muchos republicanos que decidieron no postularse de nuevo. ¿No encuentras una cierta contradicción? Porque la gente, por ejemplo, ellos, los congresistas, no están actuando en algunos casos, en muchos casos, de manera bipartidista respecto al paquete, porque le temen a lo que sus constituencies van a decir. Al mismo tiempo, la gente está perdiendo confianza en el paquete porque los congresistas no están actuando bipartidistamente. Hay como una contradicción, no sé si me entiende. Pero es que parte de la contradicción viene en que este plan de estímulo es medio alocado. Bueno, cuando te pones a pensar qué es lo que tienes que hacer tú para cuadrar las finanzas en tu hogar. Bueno, tú sabes que la crítica que yo he encontrado en mucha gente, ciudadanos comunes, ¿ok?, es que dicen, pero es que están premiando a los que se portaron mal, a los que no pagaron, a los que dejaron de pagar sus hipotecas, a los que hicieron los desastres financieros arriba. O sea, ¿y nosotros qué? Los que somos cumplidos, los que pagamos nuestros impuestos, los que estamos pagando con mucho esfuerzo a viviendas que además han perdido su valor y seguimos pagando. O sea, Vilma, se calcula que de las hipotecas que están a punto de llegar a bancarrota, pueden estar entre el 5 y el 7%. Como va aumentando el desempleo, puede llegar a ser el 10%. Ahora bien, 90% de los que tienen hipoteca la están pagando correctamente, debidamente. Sin embargo, somos los que tenemos que asumir la deuda. Exacto, le vamos a pagar a los irresponsables. Desde los que fueron, dice. No todos irresponsables, algunos víctimas de la economía. Una mezcla, hay otros que sí fueron irresponsables. Los que les dieron las hipotecas fueron los mayormente irresponsables. Tienes razón, pero es verdad, también, porque mucha gente perdió sus casas porque, bueno, también había un crédito muy fácil y tal vez no se les dijo, no se les informó apropiadamente. Es que había un crédito muy fácil, no se les explicó bien el riesgo y todo el mundo creía que esto iba a seguir, este boom económico iba a seguir para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El valor de las propiedades fueron aumentando, ningún municipio ahorró un solo centavo, todo el mundo gastaba más de la cuenta, así como nosotros, que todo el mundo estaba cargando a las tarjetas de crédito hasta acá, pagando, pero cargando demasiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, tenías un equity line para tu casa, entonces sacabas ese préstamo que es como una segunda hipoteca sobre la casa que las vas sacando, pero ¿qué es lo que pasa? Comienzan a bajar los valores de la propiedad y ahora ni que quisieras vender tu casa, suponiendo que hay un comprador, debes más con ese equity line de lo que vale la casa actualmente. Entonces es un desajuste que casi es difícil encontrarle una buena salida y regresamos entonces al crisis de confianza. ¿Cómo es que hubo una institución que permitió que esto sucediera? ¿Dónde estaban las regulaciones? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no estaban haciendo una buena vigilancia? Porque sí existen regularizaciones. Hubo un déficit de gobierno en ese sentido. Totalmente. Un déficit y también un afán de querer dar préstamos a bajo crédito para que todo el mundo pudiera ser dueño de su casa. Ahí estamos cayendo en populismo también. Cuando no todo el mundo tiene los ingresos para poderlo hacer. Ahora, yo quería preguntarte algo porque yo no quisiera que dejáramos de tratar un punto muy importante. El presidente está pasando por esta crisis de confianza, pero él es un hombre que goza de la confianza. No solamente acá, hay una gran expectativa con su liderazgo dentro y fuera de los Estados Unidos. Esto es una inmensa carga sobre sus hombros, pero él se está tratando de mover con mucho tino. Afortunadamente tiene el temperamento, la personalidad para esto. Pero ¿tú crees que en estas condiciones actuales, donde hay tantos desafíos, donde la economía pareciera que va a tomar, yo diría, la gran capacidad de liderazgo, la gran energía de gobierno, prácticamente yo diría que más del 50 o 60% de la agenda gubernamental se va a mover en esa dirección porque además tiene un inmenso impacto internacional?
¿qué va a pasar entonces con el liderazgo de Estados Unidos en el mundo desde el punto de vista de su política exterior? Cuando tienes tanto énfasis en la agenda, sobre todo de salvar la economía, de recuperar la economía. Bueno, la crisis económica es internacional, Sí, o sea, yo no sé, podemos, pero por eso no, te no digo, es podemos como, separar. es O sea, interméstico, como dicen, ¿no? Exacto. Internacional, doméstico. Especialmente en este mundo cada día más Sí. globalizado, donde no es que Estados Unidos va bajando, pero es que las economías de otros países van subiendo. Así Entonces lo que estamos viendo es que no puedes aislar tu política internacional con el plan de rescate económico nacional. Así es. El ejemplo más grande, Buy American, comprar productos estadounidenses primero. Niña, cuando el presidente Obama dijo eso en la segunda semana de su administración, la Unión Europea fue el primero en echar el grito, pero no solo la Unión Europea. Qué casualidad que fue al Canadá. Canadá. Y lo primero que le dijeron, no se va a renegociar el NAFTA. Eso es un... No puedes ser en este momento, en ningún momento, no puedes ser proteccionista, aislar al país de la realidad internacional, y yo creo que eso fueron una de las primeras lecciones. Ahora, una cosa que me preocupa en la política internacional, que es típica de toda administración de los Estados Unidos. Latinoamérica queda en segundo plano. El presidente Obama fue al Canadá, pero ¿sabes qué? México se está desintegrando. Así es. Y eso crea un problema fronterizo. Hay que decir que él activamente. visitó México, como es la costumbre de los presidentes, el primer país que visitan antes de ser inclusive ya propiamente presidentes, cuando son presidentes electos, y él lo hizo. Pero yo sí creo que realmente tú estás diciendo algo que siempre llama mucho la atención y preocupa. México es hoy por hoy un grave problema de seguridad nacional para ellos mismos y para los Estados Unidos. Desde luego. El tema del narcotráfico, el tema obviamente de la crisis financiera que también los está afectando, el hecho de que es un miembro de NAFTA, es parte de esta gran economía interdependiente de lo que significa la economía norteamericana, el hecho mismo de que tienen el tema migratorio, que es un tema pendiente y constante en la relación bilateral. Que por cierto, la semana entrante va a formar una junta para ya comenzar a analizar la reforma inmigratoria, que yo creo que es absolutamente oportuno, porque él sabe muy bien que tus primeros años, y en el caso de él tal vez solo un año, es donde tiene mayor capital política para poder actuar. Si el presidente Bush, que realmente quería una reforma migratoria, lo hubiera hecho como parte de su plan de seguridad nacional después del 11 de septiembre, lo hubiera logrado. Pero lo que pasa es que esperó muy tarde para poderlo en efecto. Así es. Ahora, déjame, me preocupa algo que también está en esta conversación dinámica que estamos teniendo. América Latina, frente a una agenda tan complicada como la que tiene la actual administración norteamericana. ¿Qué va a pasar en la relación bilateral, en la relación interregional, en todo caso, entre América Latina y los Estados Unidos? ¿Qué crees tú, qué perspectiva, sobre todo teniendo en cuenta el inmenso riesgo que están sufriendo las democracias en América Latina, donde de hecho ya, tú y yo lo comentamos antes de comenzar el programa, hay países que difícilmente pueden calificarse de democráticos? Exactamente, yo creo que ese es el dilema más grande, que se está usando el nombre democracia, la palabra democracia, para un proceso que en varios países no existe. Hablamos de Nicaragua, por ejemplo, y Venezuela, donde todo está en manos del Estado. O sea, las elecciones se saben, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, las elecciones municipales celebradas para elegir alcaldes, hubo un fraude descomunal. Se sabe que el candidato para alcalde de Managua, Eduardo Montalegre, se le robó la elección, cerraban las urnas temprano, y temprano te digo las 2 de la tarde, cuando con personas en fila amontonadas, pero que sabían que ya los números iban cambiando para favorecer el candidato de oposición. Pero ¿qué vas a hacer? La Corte Suprema está en manos de ellos, la prensa, que algunos medios luchan contra eso, pero en términos generales hay muchos miembros de la prensa que favorecen al gobierno. Tienes el sistema electoral que está contaminado, tienes la corrupción por parte del expresidente Arnoldo Alemán. En Venezuela tienes un paralelo tan grande. Bueno, fuimos los exportadores, los creadores exportadores, porque es una mezcla, ¿no? Ahora, yo precisamente en esa dinámica
que estamos viviendo, hubo un éxito desde el punto de vista político del gobierno Bush que casi nadie reconoce, que es la política de seguridad democrática, esa digamos, relación bilateral estrecha y de cooperación estrecha en materia de seguridad y de democracia con el gobierno de Álvaro Uribe. Sí. Que podría replicarse en el caso mexicano y que de hecho podría replicarse en otras áreas de América Latina si hubiese una política firme, unos objetivos claros de qué hacer en América Latina. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Puede replicarse esa política? ¿Puede extenderse? Por ejemplo, el caso mexicano, que estamos hablando ahorita. En México yo creo que se vive una crisis profunda. Nada más el año pasado hubo 6.000 muertos solamente por razones de los crímenes del narcotráfico. Y acaba de renunciar el jefe de la Policía de Seguridad Nacional en México porque hay una crisis espantosa. Yo creo que en el caso de México es más complejo que en el caso de Colombia, precisamente porque tienes esa población indígena con tantos idiomas distintos. Hay una pobreza extraordinaria en México. En la capital no existe casi agua potable. Es curioso. Hay una problemática mucho más profunda. Más profunda. ¿No te parece curioso, Vilma, que tantos países que producen petróleo también tienen poblaciones tan pobres? Sí. Qué ironía tan grande. Los petroestados, sí, bueno, nosotros somos un reflejo, un drama terrible en esa dirección. No hemos podido construir sociedades sólidas. Claro, México ha tenido mucho más diversificación que nosotros en ese sentido económica. Y afortunadamente... Más manufactura. Evidentemente, y un país que... El norte de México, pero yo creo que en México hay como una división entre el norte de México y el resto de México. Y ha podido desarrollar turismo, o sea, ha sido exitoso en otros campos, pero tristemente el narcotráfico se ha convertido en un negocio establecido. Y aquí lo que tú tienes una guerra, antes era ideológico y en parte sigue siendo ideológico, que los narcoterroristas están usando la venta para apoyar grupos terroristas como la FARC, pero en otros campos simplemente es un negocio económico. Y entonces ahí es donde tú tienes una guerra terrenal que estás combatiendo. En México no hay duda que lamentablemente el pago tan pobre hacia los policías y los agentes de seguridad crea un ambiente de corrupción lamentable. Claro. Déjame decirte, yo nos queda solamente un minuto. Por ejemplo, dime brevemente, ¿cuál crees tú que va a ser el mayor desafío de Barack Obama con América Latina? ¿Crees que va a ser México? Yo creo que puede ser, o sea, yo creo que actualmente tiene que ser México, porque hay un problema fronterizo, actual, vigente, y que va a afectar la reforma inmigratoria también. Yo creo que es difícil separar el uno del otro, particularmente con la mentalidad actual, y que el asunto de las remesas que salen de aquí para allá también contribuye. Cuando tú estás viendo que tú tienes un país tan importante, con tanta riqueza y tanto peligro como México, que se está deteriorando, no hay duda que Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua quedan en segundo plano. Se nos acabó el tiempo, amigas y amigos, pero bueno, con esta conversación con una mujer supremamente inteligente y obviamente una líder de esta comunidad, quedo con ustedes para una próxima edición de nuestro programa Temas de Mujer, donde espero tener a otra mujer extraordinaria para esta comunidad. Bueno, gracias, amigas y amigos.